embargo, nosotros seguimos con más información. A continuación tenemos que hablar acerca del combustible. Permite cumplir al 100% de abastecimiento en los diferentes sectores. No nos permite cumplir al 100% de abastecimiento en los diferentes sectores. Estamos en una situación, tanto por aspectos externos a nivel internacional, de crisis energética, como también tenemos situaciones internas, como es el tema de que tenemos un boicot dentro de la Asamblea. Actualmente en esta coyuntura estamos con volúmenes inferiores a los que se tiene en nuestro programa de demanda. Es verdad, 500 cisternas paradas con combustible. En los próximos días ejecutamos el pago y las cisternas van a poder descargar y en el día vamos a poder entregar el combustible a la población. El gobierno sin divisas para el combustible. Ayer lo ha admitido a través de esta conferencia de prensa a la cabeza del ministro de Hidrocarburos. Pues es evidente y desde hace mucho tiempo atrás se estaba hablando acerca de este tema y decían que todo era con normalidad. De hecho, teníamos combustible para este 2025. Sin embargo, las filas extensas en diferentes surtidores muestran todo lo contrario. Estamos con nuestro invitado a través de vía Zoom, con Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana, con quien siempre es un gusto conversar porque también ha hablado acerca de este tema y quisiera preguntarle de manera inmediata también, diputado, al darle la cordial bienvenida a Primera Impresión, ¿cuál ha sido la primera impresión, valga la redundancia, de usted hacia estas declaraciones? Muy buenos días, Kelin, es un gusto estar con ustedes, un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo esta mañana. Mi primera impresión podría ser y decirte de que realmente han logrado quebrar el Estado Nacional. Lo que hicieron ayer en la conferencia de prensa fue la confesión de que hoy Bolivia está en quiebra, que no tenemos un solo dólar o un solo lingote de oro para poder transar en el mercado internacional y pagar lo que tenemos que pagar, los compromisos externos, compromisos con los proveedores de combustible, compromisos de deuda externa. Hoy Bolivia sufre una crisis multinivel y multivariable económica y energética. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que no tenemos divisas, no tenemos recursos internacionales, divisas, para poder pagar el combustible a nivel internacional. ¿Eso qué significa? Que hoy el Banco Central tiene prácticamente iliquidez y lo peor de todo, en el mercado interno, en el plano interno, hoy no pueden cumplir, como dicen ellos, con el abastecimiento. Pero esto es algo que ya lo veníamos denunciando hace mucho tiempo. Esto es algo que ya sabíamos que iba a pasar. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal de este gobierno es demasiado alto. En la conferencia y después en intervenciones del presidente de YPFB, dicen que no está funcionando el modelo, porque claramente no está funcionando, porque se basa y se sustenta en la deuda externa. Es decir, nosotros tenemos compromisos a nivel internacional de pago de deuda que se tienen que pagar, 110 millones tienen que pagarse hasta la próxima semana, y no tenemos ingreso de divisas, ya sea por exportaciones, porque hay que recordar que el gobierno hace unas 2 semanas hizo vetos a la exportación, cerrando ellos mismos las puertas a las divisas, que lo denunciamos en su momento, y ahora esas divisas que no entraron, por supuesto que están faltando. Diputado. En ese sentido, obviamente, tampoco han ingresado divisas por el tema de créditos. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que pagar más de lo que ingresa y además que su modelo se basa en prestarse más de lo que tienen que pagar. ¿Qué persona, qué casa, qué hogar, qué país puede sostenerse bicicleteando la economía? Es decir, prestándose más plata de lo que genera. Hoy estamos quebrados. Hoy el gobierno no tiene posibilidades de pago, no tiene posibilidades de abastecimiento. El modelo ha muerto el día de ayer. Han decretado los propios ministros y presidente de YPFB y el señor de la ANH, han decretado la muerte, la crónica anunciada que ya veníamos anunciando, de la muerte del modelo económico y de la crisis económica en la que nos han metido. Diputado, anteriormente, es decir, en la gestión 2024, se ha hablado acerca de este tema porque el tema de la escasez de combustible no es de ayer ni de hace un mes, ya tiene 1 año y medio aproximadamente, donde las quejas de aquellas personas y sectores quienes están afectados por esta situación
ha habido molestias al respecto. Sin embargo, las autoridades afirmaban que este 2025 iba a haber el abastecimiento con total normalidad del combustible. Las filas están demostrando todo lo contrario. El día de ayer se indicó, se evidenció de que no hay divisas. Ahora están culpando a la Asamblea Legislativa por el boicot que hay dentro de la misma, de no aprobar los créditos. Esa interrogante también le hago llegar a usted. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los créditos continúan? Ya no se puede endeudar al país, es lo que dice usted. La pregunta para el gobierno es la siguiente: ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el límite de créditos que tiene que tener Bolivia? No podemos generar más créditos de lo que generamos a través de exportaciones. No podemos tener o depender más de los préstamos internacionales que lo que dependemos de nuestra propia producción o industria. Antes teníamos 6.600 millones de dólares que entraban por el gas. Por eso hemos llegado a tener 15.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central. Hoy no hay nada. No tenemos más que 1.600 millones de dólares al año por la venta del gas solo al Brasil. Hemos perdido la venta de gas a la Argentina. Por lo tanto, no tenemos divisas. El modelo económico que plantea el movimiento al socialismo es endeudarse sin final. ¿Cuánto más le vamos a hacer pagar a los bolivianos más adelante? Aquí tiene que haber una reforma, tiene que haber una reducción del gasto. No podemos dilapidar los recursos en otro tipo de financiamiento, en otro tipo de obras o lo que fuere, porque hoy el Estado está quebrado. Vuelvo al punto de inicio. Lo que está haciendo la Asamblea Legislativa es ser responsable con el pueblo boliviano. El modelo económico del movimiento al socialismo es endeudarse sin final y nosotros no podemos seguir pagando esa deuda. Hoy la queja que te decía del flujo de caja, que decía el propio presidente de YPFB, es que estamos pagando deudas anteriores que son mayores a los préstamos que nos dan. Por supuesto que vamos a pagar de esa forma, porque nos hemos endeudado tanto que ya nadie nos quiere prestar. Tenemos una calificación CCC-. Los créditos que estamos adquiriendo ahora son mucho más caros que los que se adquirían antes. Por lo tanto, no podemos seguir endeudándonos sin límite. Es un modelo económico que ya fracasó y en ese sentido, lo que ha pasado el día de ayer ha sido la confesión de la muerte del modelo económico y por supuesto del gobierno, que claramente aquí puede estar generando estas convulsiones intencionalmente también. Diputado, se me permite, entonces estamos hablando de una responsabilidad con el pueblo boliviano dentro de la Asamblea Legislativa y no así como un boicot, como ha mencionado el gobierno en reiteradas oportunidades. Así es, estimada Kelin. Lo que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa es evitar el endeudamiento excesivo, porque alguien tiene que pagar las deudas. Las deudas no son regalos. Los créditos que nos prestan a nivel internacional no crecen en los árboles. Por lo tanto, quienes van a pagar la deuda son los próximos años, las próximas generaciones, los próximos gobiernos. Nadie en su sano juicio, persona, hogar, institución o país puede vivir solamente de préstamos. Tiene que generar recursos, tiene que generar divisas. Y en ese sentido, el gobierno terminó con los ahorros que teníamos. Te hablo de los 15.000 millones de dólares de reservas, te hablo de la venta que teníamos y recibíamos por el gas. Y obviamente no tenemos recursos. Hoy no podemos seguir gastando en el nivel que se está gastando. Ahora, tú dirás, la subvención es algo que se tiene que mantener o tendrá que entrar en el debate sobre lo que se va a hacer. Hoy Bolivia necesita una planificación económica, un cambio total del modelo. Tiene que haber un cambio en la política económica que tiene múltiples aristas y por supuesto la subvención es parte de ello. Sin embargo, hoy, si levanta la subvención el gobierno, significaría que estaríamos pagando 11 bolivianos más o menos por litro de gasolina, pero estamos pagando en bolivianos. El problema de fondo es que no tenemos dólares. De nada le sirve hoy al gobierno levantar la subvención si no se fondea de divisas. ¿Y cómo se va a fondear de divisas? Fomentando las exportaciones, generando otro tipo de certidumbres y certezas y haciendo una reducción del gasto del Estado. Ese déficit fiscal que hoy está por 2 cifras, pasando el 13%, es inadmisible en un Estado tan pequeño como el que tenemos nosotros, con una deuda de casi 30.000 millones de dólares. Debemos 30.000 millones de dólares en el plano interno y en el plano externo. Por lo tanto, hoy es un gobierno que ha quebrado el Estado Nacional. Por eso vuelvo al punto de inicio. El día de ayer han confesado desde el gobierno
que hoy Bolivia está quebrada. Diputado, si me permite, quiero hacer énfasis precisamente en estos créditos. Si bien el gobierno ha mencionado dos factores, tanto las exportaciones del país como también estos créditos que podrían ayudar, indica, para obtener las divisas y poder pagar lo que es el combustible, que carguen las mismas cisternas que están varadas también, más de 500 de hecho, y lo ha admitido el presidente de YPFB. Sin embargo, si se pretende evitar el endeudamiento para el futuro del pueblo boliviano, ¿cuál es el panorama que se vive en Bolivia? Si no se van a aprobar los créditos, si el gobierno hasta el momento no sabe o no tiene una alternativa 100% para poder tener este combustible, ¿qué se espera para Bolivia en los próximos años? Hay algo que se llama previsión. El gobierno o todo gobierno responsable en el mundo tiene la capacidad de prever distintos escenarios en los próximos meses y años. Por eso son gobierno. La Asamblea Legislativa no tiene tuición sobre la política económica. Hoy Bolivia necesita 11 millones de dólares por día para mantener la subvención. ¿Eso qué significa? Que el gobierno utiliza créditos de cualquier tipo para fondearse de dólares y en el mercado interno entregan bolivianos. Esos dólares que reciben de cualquier crédito los vuelven a gastar en el consumo de la gasolina o en lo que fuera, porque también está el pago de deuda externa, como te mencionaba, y por lo tanto no les alcanza los recursos. Segundo, ellos, además de su improvisación en la política económica, sabotean el ingreso de divisas. Te decía y te mencionaba que hace un par de semanas ellos mismos vetaron el ingreso de divisas a través del veto a la exportación de la carne. Hoy tenemos que exportar lo que tengamos justamente para fondearnos de dólares. Y lo anunciábamos hace 2 semanas que esa era una medida incorrecta y aquí está la consecuencia. No tenemos dólares porque la carne no se vendió y se perdieron varios millones de dólares que podían haberle servido aunque sea para una semana de combustibles. Tercero, los créditos que ellos están hablando y pidiendo, no existe ningún crédito específico en la Asamblea Legislativa para la compra de combustibles. Lo que ellos hacen es utilizar cualquier otro crédito, pero los créditos vienen pues con nombre y apellido. No puedes tú pedirle a la cooperación internacional un crédito para hacer una carretera y resulta que lo utilizas en gasto corriente. Eso desprestigia al gobierno, desprestigia al Estado y por eso tenemos una calificación triple C menos. Por eso nadie nos quiere prestar plata. Y si nos prestan con un interés del 6, 8, 10%, lo cual es carísimo para un Estado nacional como el nuestro, que además está empobrecido. Por lo tanto, acá quienes han fracasado en su modelo económico son ellos. Y en ese sentido, la Asamblea Legislativa vuelve al punto de sentido común de que no podemos endeudarnos sin límite a ningún crédito que no venga con un cambio del modelo, con una responsabilidad, un sentido de responsabilidad con el Estado, de no seguir dilapidando los recursos, de no despilfarrar en corrupción, de no despilfarrar en elefantes blancos. Todo eso le hace daño a las finanzas del Estado y por eso estamos en el nivel en el que estamos. Diputado, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias, Kelly. Y solamente decirle al pueblo boliviano que hoy podemos decir que el Estado está quebrado y que claramente acá quienes equivocaron la política económica son ellos. Y en ese sentido, el movimiento al socialismo, Evo Morales, Luis Arce Catacora, son los que quebraron el Estado y nos llevaron a la crisis más grande e histórica de este país. Llegamos al bicentenario peor que en el tiempo de la colonia. Muchísimas gracias, estimada Kelly. Un saludo cordial. A usted, diputado Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana, estuvo con nosotros conversando estos minutos acerca de las declaraciones del combustible. Usted ha visto, ha escuchado la posición de la oposición acerca de este tema que sí está causando molestia, no solo en La Paz, sino también a nivel nacional. Y el gobierno ha admitido no tener las divisas para poder abastecer al 100% a diferentes sectores quienes necesitan como un fuerte elemento también en sus fuentes de trabajo.